por lógica hemos de aceptar que existen otras civilizaciones. Pero hay pruebas objetivas. La reencarnación que merece un estudio profundo. Existen realmente estudios objetivos que demuestran que es una realidad. Cuanto más evolucionado está la persona espiritualmente, más intuitivo se vuelve. Es decir, es una capacidad de conocer lo que ocurrirá en el futuro. Bienvenidos al canal Vida Eterna, respuestas desde la ciencia. Iniciamos un nuevo vídeo en el que vamos a responder los distintos mensajes que estamos recibiendo. ¿Qué teorías científicas podrían explicar la comunicación entre los vivos y los muertos? Es una realidad la comunicación entre vivos y muertos. En mi experiencia es muy evidente en los pacientes con experiencias cercanas a la muerte y también en otro tipo de fenómeno trascendente que son las vivencias de los moribundos. Los pacientes es más frecuente de lo que pensamos en el momento del traspaso, de la muerte, en momentos finales, es frecuente que el moribundo contacte con familiares o seres queridos ya fallecidos. ¿Cómo es posible esto? La única explicación es evidente que con el método científico no es posible. Para poder explicar científicamente esta conexión hemos de abordarlo a través de la mecánica cuántica. Ya hemos dicho que el componente estructural del universo es la energía. Y una de las propiedades es que está en continuo estado vibratorio, en continuas ondas electromagnéticas. Cuando se produce una coherencia cuántica, es decir, la vibración de dos personas, ya sean vivas o un vivo y una muerta, en el momento que se produce esta coherencia cuántica, es decir, que vibran a la misma intensidad, es cuando es posible la comunicación entre ellos. Esto lo vemos claramente en la relación, por ejemplo, entre vivos. Nosotros nos relacionamos con otra persona a través de la liberación de nuestras ondas electromagnéticas. Si las ondas que liberan las dos personas son coherentes, la relación es positiva y profunda. Cuando es indiferente, no hay coherencia cuántica, no existe una proximidad en la conexión entre las dos personas. Y cuando la coherencia se anula una a la otra, la relación es tóxica. Lo mismo pasa en esta relación entre vivos y muertos. La única posibilidad que existe desde el punto de vista científico es que se produzca una coherencia cuántica entre la vibración del vivo y la persona que está en otro plano, el plano astral, en situación de vibración mucho más sutil. ¿Existen estudios con pruebas objetivas sobre la reencarnación? Es un tema, la reencarnación, que merece un estudio profundo. Existen realmente estudios objetivos que demuestran que es una realidad. Científicamente es más difícil poderlo demostrar. Autores como Brian Weiss, psiquiatra, Jan Stevenson, también psiquiatra, han hecho estudios muy profundos y extensos sobre la reencarnación. Y hay numerosos datos objetivos que justifican, por pura lógica científica, de que existe una relación de unas personas en un momento vital con situaciones vitales anteriores, es decir, que son un ejemplo de reencarnación. También existe un método que es la hipnosis profundas, que nos permiten abordar vidas anteriores
y que demuestran que existe la reencarnación. Ahora bien, desde el punto de vista 100% o netamente científico, que exista una prueba que podamos demostrar la reencarnación es muy difícil. Son todo pruebas objetivas que tienen una proximidad, que tienen suficiente peso específico para poder pensar y sugerir que existe la reencarnación, pero una prueba científica al 100% no la tenemos en estos momentos. ¿Qué evidencia científica existe para apoyar la precognición? Es otro ejemplo de la realidad estructural del universo. Es que el elemento estructural es la energía y la energía vibra. Para que se produzca precognición, que es otra manifestación trascendente como otras, la telepatía, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencias de los moribundos, experiencias cercanas a la muerte, todas estas manifestaciones trascendentes solo es posible objetivarlas o ponerlas en evidencia cuando se produce una coherencia cuántica. Es decir, que la vibración de la persona pues está de forma coherente en cuanto a crestas y valles de sus ondas electromagnéticas con situaciones futuras o de otra persona, ya sea viva o sea muerta, porque esta telepatía o esta precognición pues puede ser con personas ya fallecidas o incluso con personas vivas a distancia. Es decir, que pueden predecir el futuro porque están vibrando a una situación propia de la supraconciencia y sabemos que la supraconciencia, desde el punto de vista del tiempo, siempre se mueve en el presente, en el momento actual, en el ahora. No existe pasado ni futuro. Esto lo expresan muy bien los pacientes en las experiencias cercanas a la muerte, que nos dicen, por ejemplo, que ven toda su vida, pasado, presente y futuro, en un momento, en el mismo momento. Es decir, solo hay presente en la dimensión de la supraconciencia. Por lo tanto, esto justifica también la posibilidad de la precognición. ¿Qué diferencia hay entre la precognición y la intuición? La intuición es la capacidad que tenemos de poder conocer ante una situación conflictiva que puede presentar varias opciones de resolución, cuál es la solución o el método idóneo para poder resolver de la manera más eficaz esta problemática que se nos presenta. Cuanto más evolucionado está la persona espiritualmente, es decir, que puede contactar o sabe contactar más con su supraconciencia, más intuitivo se vuelve. Es decir, es una capacidad de conocer lo que ocurrirá en el futuro. La precognición, en el fondo, es lo mismo, es la capacidad de conocer qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Es exactamente lo mismo, depende de la coherencia cuántica y de la vivencia de la supraconciencia, actividad de la supraconciencia, que se mueve siempre en un mismo plano, que es el plano del presente, de la hora, del momento actual. Es decir, todo es presente. ¿Es usted una persona intuitiva? Yo ya dije y repito muchas veces que yo no he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte, ni tengo ninguna capacidad de percepción de vivencias extrasensoriales. Lo que sí les puedo decir que me he practicado y he aprendido metodología meditativa, meditación con técnicas avanzadas, y la meditación es un camino, es un medio que me ha permitido contactar con la supraconciencia. Y en el momento que una persona contacta con la supraconciencia es una vivencia que nunca más olvida. Es algo que nunca más se olvida. Conoce su realidad existencial, la paz, la armonía, el gozo que uno disfruta en el momento que contacta con su supraconciencia, no tiene ningún parangón
cuando abordamos la vida en la dimensión humana materialista. Desde el momento que yo avancé con los métodos de la meditación y conseguí, no es fácil, en alguna ocasión contactar con mi supraconciencia, me he vuelto, tengo que reconocer que me he vuelto más intuitivo de lo que era antes, que era más, imperaba en mí más la egomanía. ¿Ha tenido alguna experiencia de telepatía? Con frecuencia. La telepatía es la capacidad de comunicación en el momento presente con una persona que puede ser próxima o lejana. La telepatía puede ser producirse a enormes distancias. Para que exista siempre es lo mismo, para que exista esta comunicación que siempre es energética a través de ondas electromagnéticas, debe existir una coherencia cuántica, y esta solo se produce cuando hay afinidad entre las personas. Yo tengo la suerte de tener una profunda afinidad con la persona que yo más quiero, que es mi esposa. Y continuamente tenemos manifestación de la telepatía, en el sentido de que estamos tranquilamente sentados hablando de un tema y a uno de los dos le surge un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Y en el momento que lo está comentando, el otro también en aquel momento cambia de pensamiento y le viene el mismo pensamiento. Es decir, hay una comunicación energética coherente ante una misma actividad intelectiva. ¿Se pueden explicar fenómenos paranormales de una manera científica y rigurosa? Efectos paranormales, es decir, que salen de la normalidad, serían efectos que estarían fuera de la explicación del método científico materialista. El método científico materialista, lógicamente, es totalmente contrario y no acepta todos los fenómenos trascendentes, ya que se fundamenta en la materia y todos estos fenómenos se fundamentan en la energía. Sí que tenemos pruebas objetivas científicas y lo vemos muy claro, por ejemplo, en los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte. Las pruebas que podemos hacer, por ejemplo, con las resonancias magnéticas funcionales, que nos explican exactamente que un paciente, estando clínicamente muerto, es capaz de describir un objeto que está a distancia, puede estar en las antípodas y que no había visto nunca antes, mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto y se practicaban maniobras de reanimación, y es capaz de describir este objeto que le condiciona un interés especial. Esto le provocó lo que se llama memoria visual, que está condicionada por lo que definimos como neuronas espejo. Esto quiere decir que realmente el paciente vio aquel objeto. Es una prueba objetiva científica de que el paciente presenta una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo, que científicamente la podemos demostrar y que es imposible demostrarla con el método método científico materialista. La física cuántica también tiene una serie de sus principios que son muy paralelos y que nos permiten explicar por proximidad y por paralelismo con fenómenos que comentan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Estos principios son la superposición de estado, la coherencia cuántica, coherencia cuántica. Talle un moment. La coherencia cuántica, el fenómeno túnel, todos estos fenómenos nos permiten explicar desde un punto de vista científico los fenómenos que nos están contando trascendentes los pacientes cuando están en experiencias cercanas a la muerte. ¿Estamos cerca de que el mundo científico investigue en profundidad las experiencias cercanas a la muerte? Es evidente que el mundo científico se ha opuesto frontalmente a toda manifestación trascendente
porque no tiene una explicación material. El método científico estudia lo objetivo, lo real, lo macroscópico, y lo trascendente, lógicamente, no tiene estos factores fundamentales que acepta por principio el método científico. Sin embargo, el progreso actual que estamos teniendo con la resonancia magnética funcional, con la mecánica cuántica, con la cámara de Kirlian, que nos permite ver el áurea de una persona. Es decir, cada vez tenemos progresos científicos que nos permiten justificar que realmente existen fenómenos trascendentes y que tienen una explicación científica, siempre bajo el punto de vista energético, que todo es energía, y comprendiendo y aceptando el mecanismo profundo de la energía, podemos entonces interpretar de una manera científica todos estos fenómenos trascendentes. ¿Qué opina de las críticas que recibe la investigación sobre las ECM por una parte de la comunidad científica? Es uno de los fenómenos que me he encontrado en mi investigación y en mi interés por conocer en profundidad las experiencias cercanas a la muerte. En un principio, la oposición era frontal. Y como médico, rodeado de compañeros y todos formados ya en la Facultad de Medicina por el método científico cartesiano y newtoniano, pues la aceptación de fenómenos trascendentes era totalmente inadmisible, inaceptable de ninguna manera. No obstante, tengo que reconocer que últimamente cada vez se van abriendo conciencias. Y en esto me siento orgulloso y pienso que es uno de los objetivos fundamentales que pretendemos nosotros con nuestros vídeos. Despertar conciencias, es decir, aceptar de que somos cuerpo materia, de que somos mente, que es una energía sutil, y que somos supraconciencia, espíritu. Y esto tenemos cada vez pruebas cada vez más próximas, incluso científicas, que nos permiten demostrar la realidad de estos fenómenos trascendentes. Y veo cada vez es mayor el número de compañeros médicos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, cirujanos, sobre todo cirujanos, que nos fundamentamos básicamente en la objetividad, en la morfología, en la anatomía y fisiología. Cada vez es mayor el número de científicos que, ante la evidencia y la demostración con métodos más avanzados científicos, reconocen que la trascendencia es una realidad, no podemos negarla. ¿Cree que existe vida inteligente en otros planetas o galaxias? En principio, por lógica, yo creo que el cosmos, que es infinito, que existiera solo por este pequeño puntito tan miserable que es nuestro planeta y nuestra civilización, que tiene mucho aún que aprender y madurar, por lógica, pues no tendría mucho sentido. Por lógica hemos de aceptar que existen otras civilizaciones. Pero hay pruebas objetivas. Es lo que llamamos la panespermia, desarrollada por Arrhenius. ¿Qué es la panespermia? Cuando estudiamos el origen de la vida en nuestro planeta, que se originó hace 4.000 millones de años, se originó, el primer ser vivo fue una célula, una bacteria de origen vegetal, una cianobacteria. Esta cianobacteria después evolucionó, hizo seres multicelulares, progresó, intervinieron las algas y al final aparecieron las distintas ramas que originaron las distintas familias y especies que existen actualmente. La nuestra, recordemos que nosotros venimos de los peces, peces anfibios, anfibios reptiles, reptiles aves, aves mamíferos, mamíferos primates y primates homínidos. De aquí venimos. Pues bien, como les decía, el primer ser vivo era una cianobacteria, un ser unicelular. Se han encontrado en meteoritos, es decir,
en objetos materiales que han venido de otros lugares del universo, material genético, proteico y seres parecidos, células parecidas a las cianobacterias que han provenido del espacio de otro lugar, lo cual demuestra objetivamente, esto se denomina panespermia. Esto objetiva de una manera real y objetiva de que existe vida, por lo menos parecida a la nuestra, en otros lugares del universo. No sabemos dónde, pero yo estoy convencido, por lógica y por estos datos objetivos, de que existe vida en otros lugares del cosmos. ¿Qué diferencia hay cuando habla de otras dimensiones respecto a esta vida extraterrestre? ¿Qué es una dimensión? ¿Cómo podríamos definir una dimensión? Pues definimos una dimensión como la capacidad de moverse un objeto en relación al espacio y tiempo. Nuestra dimensión humana se mueve en tres aspectos. La vida humana se mueve en tres dimensiones. Einstein introdujo la cuarta, que es el tiempo. Hoy sabemos que hay más dimensiones. Para explicar e intentar unificar las cuatro fuerzas del universo, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, se ha intentado encontrar la teoría que unifique las cuatro fuerzas. Esto fue el gran interés que tuvo Einstein y que no consiguió, no lo obtuvo de ninguna manera. Sobre todo, lo que cuesta más aunar es la fuerza gravitatoria y la mecánica cuántica. Esto es lo que más cuesta, no se ha encontrado un método. Para solventar este problema apareció por Everett la teoría de las cuerdas o supercuerdas y la teoría M. ¿Qué es la teoría de las cuerdas? La teoría de las cuerdas considera que cada partícula es como un filamento y la diferencia que existe entre una partícula subatómica y otra es el tipo de vibración que presenta cada una de estos filamentos. Por esto se habla de la sinfonía cósmica. Esto es la teoría de las cuerdas. Y con la teoría de las cuerdas sí que se deduce que existen 11 dimensiones distintas, que nosotros, con nuestra capacidad perceptiva por nuestros órganos sensitivos y sensoriales, no podemos nosotros detectarlas. Pero se acepta que existen 11 dimensiones distintas. Nosotros nos movemos con 4. Y repito que la dimensión la debemos de definir como la capacidad de moverse de un objeto dentro del espacio-tiempo. ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Nuestro lugar en el cosmos ha cambiado mucho desde el momento que nuestra concepción existencial se fundamentaba en el método científico. Entonces el método científico consideraba en el ser humano que había o le provocaba o vivía en un gran determinismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano estaba en el universo como un simple observador. Todo dependía de las fuerzas naturales, las 4 fuerzas que hemos dicho del universo, que él no puede modificar en ningún aspecto. Por lo tanto, era un simple observador en el universo. Sin embargo, con el advenimiento de la física teórica y la mecánica cuántica, Neil Bohr, premio Nobel, discípulo de Einstein, demostró un hecho fundamental que ha cambiado totalmente nuestra concepción existencial y nuestra relación con el cosmos, que es que en el clásico experimento de Jung, que es hacer pasar un flujo de electrones a través de una doble rendija, se manifiestan en una pantalla, como era de esperar, como ondas, con interferencia entre ellas. Sin embargo, cuando mesuraba
el flujo de electrones, es decir, que intervenía una conciencia inteligente, intervenía el hombre, entonces en la pantalla se manifestaron el flujo de electrones como partículas. De aquí pudo deducir claramente Bohr que una conciencia inteligente humana es capaz de transformar la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Somos, por lo tanto, co-creadores del universo. Todo lo que hacemos influye en el universo. Todo lo que vemos material a nuestro alrededor es una ilusión. Es energía que nosotros colapsamos. Por lo tanto, se elimina totalmente el concepto de determinismo del método científico. Somos co-creadores del universo porque somos capaces de transformar, de colapsar la energía en materia, por lo tanto, influimos directísimamente en el universo.